buenos días y buenas tardes a todos. Buenas tardes desde España. Un placer saludarles y conocerles, aunque sea a través de esta vía. Me encantaría estar ahí en México y que esto fuera una reunión presencial que me hubiera dado la excusa de ir a vuestro precioso país. Pero bueno, por desgracia, las circunstancias son las que mandan y tenemos que hacerlo a través de Zoom, ¿no? Una plataforma con la que estamos muy habituados en estos últimos meses como consecuencia de estas circunstancias. Yo he traído una pequeña presentación que creo que puede resultar de bastante interés, sobre todo porque visualicen cuáles han sido los antecedentes de este diploma que queremos presentarles. Bien, pues la idea que tenemos y que, bueno, que venimos proyectando desde hace meses, Javier y yo, pues es la de unir esfuerzos para ofrecer una titulación y una, en este caso, formación dual en Derecho de Protección de Datos a nivel de México y también Derecho Europeo de Protección de Datos. Lo cual, pues, se justificaría desde distintas perspectivas. En primer lugar, porque clarísimamente el derecho mexicano a la protección de datos está inspirado en el derecho europeo, que ciertamente desde hace ya años ha venido siendo pionero en la regulación de la protección de datos personales, configurándolo como un verdadero derecho fundamental. Y bueno, pues en este contexto, como les decía, se justifica primero por esa influencia que tiene el derecho europeo y en segundo lugar por el mundo globalizado en el que vivimos, donde hay continuas transferencias internacionales de datos de carácter personal entre Europa y Latinoamérica y particularmente México, y eso, bueno, pues explica pues, que un futuro especialista en esta materia cuente, reitero, con esa formación dual tanto en México como en el caso del derecho europeo. Bueno, y en ese contexto, pues concretamente la Universidad de Sevilla, a través de su centro de formación permanente, pues estamos a las puertas de que nos aprueben un diploma de formación continua. Esa es la referencia, bueno, la denominación que recibe por el número de horas el diploma que vamos a ofrecer, un diploma de formación continua sobre introducción al derecho europeo de protección de datos, ¿de acuerdo? Se trataría de la primera edición, si bien no es la primera titulación que la Universidad de Sevilla ni mucho menos ofrece en esta materia. Esto sería un curso monográfico pensado para que se imparta en un mes. Ya les pondré ahora de manifiesto que la idea es que tenga, en el caso de la Universidad de Sevilla, 40 horas lectivas, junto con trabajo adicional por parte del alumno, consistente en la lectura de abundante material que proporcionaremos y también en la realización de distintos exámenes tipo test. Pero bueno, déjenme que en apenas unos minutos les ponga un poco en antecedentes de dónde trae causa, como les digo, esta colaboración que venimos desarrollando concretamente entre el comisionado don Javier Martínez, el maestro Javier Martínez y un servidor. Bien, pues yo me embarqué en todo lo que tiene que ver con protección de datos y en los cursos formativos sobre protección de datos al hilo de un importante proyecto europeo, de un programa muy ambicioso que lanzó la Unión Europea hace ya algunos años, que son los proyectos europeos Horizonte 2020. Horizonte 2020. Son proyectos que, bueno, para que se hagan una idea, se ofertan en toda la Unión Europea y es bastante complicado conseguirlo. Tuvo una duración de 2 años, donde estuvimos implicadas distintas universidades europeas. Aquí les recojo el elenco de las distintas universidades que formamos ese consorcio, que es un poco la idea que se tiene en estos proyectos, pues sumar esfuerzos entre distintas universidades europeas y, bueno, pues teníamos la Universidad degli Studi su Orsola Benincasa de Nápoles, que es una universidad privada, que en esta materia de nuevas tecnologías, derechos digitales, protección de datos, pues es bastante pionera en toda Italia. La Universidad de Derby, Loughborough University, un instituto de investigación tecnológica, RELAB, que está situado en el norte de Italia, y la Universidad de Sevilla. Yo fui el responsable, desde la óptica de la Universidad de Sevilla, en la implementación de este proyecto europeo del que se han obtenido múltiples resultados. Uno de ellos es la creación de una revista europea que ha sido de las primeras en esta materia, que les recojo aquí, bueno, uno de sus últimos números, un número especial que sacamos al hilo de la pandemia en este año 2020, y es el European Journal of Privacy Law and Technologies, que edita una prestigiosa editorial italiana que es Giappicheli Editore. Pueden ustedes acceder a esta revista, es accesible libremente y gratuitamente en abierto, y bueno, pues es una revista que tiene ya 2 años, como les digo, desde que iniciamos el proyecto de vigencia, y ahí pues vamos publicando distintos materiales científicos en materia de protección de datos y publican, bueno, investigadores de diversa procedencia. De hecho, en el próximo número el maestro Javier Martínez
publicará precisamente un artículo y publicamos en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea. Bien, pues el objetivo principal que se perseguía con este proyecto, y esto explica por qué venimos desarrollando programas formativos en la materia, era preparar y capacitar como profesionales a los futuros delegados de protección de datos. El Reglamento General de Protección de Datos, para aquellos que no estén familiarizados con el ámbito jurídico, bueno, pues el Reglamento General de Protección de Datos ha supuesto un importantísimo punto de inflexión en este desarrollo legislativo que se ha venido experimentando en Europa sobre la protección de datos de carácter personal. Se dictó en el año 2016, comenzó a aplicarse en mayo de 2018 y, bueno, pues ha introducido muchísimas novedades. Una de las novedades más sonadas es la introducción de la figura del delegado de protección de datos, que ya se venía recogiendo en determinadas legislaciones particulares de los Estados miembros de la Unión Europea, pero si por algo se caracteriza esta norma es por su naturaleza. Es un reglamento, no es una directiva, y los reglamentos europeos son de aplicación directa en todos y cada uno de los Estados miembros. No se trata de que el Estado dicte una norma que trate de incorporar su contenido, sino directamente de aplicarlo. Bueno, y se crea esta figura, como les digo, que es de obligada aplicación y creación en todos los Estados miembros. En definitiva, es un nuevo especialista en materia de protección de datos que asume una posición de clara independencia en el conjunto de las organizaciones a las que asesoren y, bueno, esa independencia es lo que le permite, pues, llevar a cabo un asesoramiento que sea, pues, todo lo imparcial que se puede, lo neutral, en esta materia tan sensible de datos, de protección de datos de carácter personal. Como se crea esta figura de cero, pues había una necesidad clara de formación. Teníamos que ofrecer formación a estos futuros profesionales porque no existían. Los creábamos de cero y es verdad que hay determinadas personas que han venido especializándose en esta materia en los últimos años, pero hay muy poca gente especializada, muy pocos profesionales verdaderamente especializados. Y esto es lo que explica la creación de nuestro curso de expertos sobre delegado de protección de datos, del que llevamos ya 3 ediciones y que fue uno de los objetivos y uno de los resultados esenciales derivados de este proyecto Horizonte 2020. Un curso de expertos que nos ha permitido, pues, tener una idea de lo que viene a constituir la esencia del derecho a la protección de datos de carácter personal. Fíjense, en este curso de expertos, que es un curso que en nuestro caso, pues, se oferta también por el Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla y que tiene un carácter anual, bien, pues ahí ofrecemos una formación a nuestros estudiantes que no es solo jurídica, sino que también es técnica. Es decir, que no solo hay profesores de derecho, sino que también hay profesores en ingeniería informática, incluso profesionales que están especializados en el manejo de datos y, bueno, pues que forman parte de entidades especialmente relevantes a este respecto. Bien, pero esta andadura durante estas 3 ediciones nos permite tener una idea, como les digo, de conjunto de lo que viene a constituir la esencia, sobre todo desde el punto de vista jurídico. Y si nosotros tuviéramos que ofrecer de manera monográfica un curso sobre Derecho Europeo a la Protección de Datos, ¿qué es lo que podríamos ofrecer? Pues esto es lo que tratamos de hacer a través de este diploma, que vamos a ofrecerlo, como les digo, dentro de los denominados cursos de formación continua. Y claro, va a ser un curso que tiene una duración inferior a nuestro curso de expertos y, bueno, eso también nos va a posibilitar ofrecerlo a un precio mucho más atractivo. Porque tengan una idea, nuestro curso de experto tiene un coste de 1.000 euros, mientras que este curso monográfico de 40 horas pues tendrá un coste de 150 euros. Reducimos casi en 10 veces pues, el coste que va a suponer. ¿Con qué objetivo tratamos de abaratar costes todo lo posible? Bueno, porque somos conscientes del esfuerzo que supone para los alumnos españoles y con más razón para los alumnos extranjeros, pues el pago de un curso de estas características, sobre todo si hacemos la conversión de euros a otras monedas, ¿no? Y bueno, pues estamos en negociación con la universidad y hemos podido concretar esta cifra de 150 euros por cada alumno, lo cual pues ya les adelanto que es el mínimo que la Universidad de Sevilla cobra por un curso de estas características, pero la idea es sobre todo no tanto el obtener los ingresos X, sino sobre todo ofrecer una formación que llegue al mayor número de personas posibles. Con eso, la Universidad de Sevilla se asegura un enorme grado de internacionalización y es algo que se persigue desde hace años por parte de nuestra institución y también pues, logramos difundir pues, la cultura sobre la protección de datos de carácter personal, sobre todo desde un ámbito jurídico, más allá de nuestras fronteras. El curso, como les digo, la idea de nuestro curso es que se pueda impartir en un solo mes.
Esto creo que también es bastante atractivo, ya no solo para el estudiante medio que pueda estar cursando otra serie de estudios de licenciatura, máster o doctorado, sino también para profesionales que ya están trabajando y que disponen de poco tiempo. Al final el tiempo es oro y si se puede lograr una formación en el mínimo tiempo posible, pues esto se suele agradecer muchísimo y esa es al menos también nuestra experiencia con el, como les digo, con el curso de experto que venimos desarrollando en los últimos 3 años. La idea es que el curso tenga 40 horas lectivas que se van a desarrollar íntegramente online. Nuestra idea siempre cuando ofrecemos cursos online es ofrecer una formación dual, premiar al alumno que siga puntualmente las clases en directo. Ese es nuestro objetivo esencial, que el alumno, en la medida de lo posible, tenga un curso que sea lo más parecido al presencial. Por eso nuestra plataforma de la enseñanza virtual en la Universidad de Sevilla, como imagino que tendrán en sus respectivas universidades, pues son plataformas que ahora en estas circunstancias de pandemia están demostrando que funcionan bien, permiten que los alumnos interactúen y permiten que las clases se asemejen lo máximo posible a las presenciales. Entonces, siempre ofrecemos clases, reitero, en horarios que resulten compatibles con el cambio horario, con los horarios de Latinoamérica, particularmente en este caso sería con México. Solemos dar las clases en las tardes, digamos, bajo el horario europeo, y junto a esa posibilidad de seguimiento de la clase en directo, que es siempre lo más recomendable porque es lo que va a suponer un mayor aprovechamiento por parte del alumnado, también ofrecemos grabaciones de esas clases. Es decir, si hay alguien que por las circunstancias que sea no pueda acudir a una determinada clase, siempre va a poder seguirla porque ofrecemos grabaciones de todas y cada una de las sesiones. Hay, en principio, 6 bloques previstos que, a nuestro juicio, conforman el núcleo esencial del derecho europeo a la protección de datos, el contexto normativo y conceptos básicos en materia de protección de datos, principios rectores del tratamiento de protección de datos, las bases de legitimación para que el tratamiento sea considerado como conforme a derecho, los sujetos que intervienen en ese tratamiento, responsable, encargado, representante, corresponsables, la figura del delegado de protección de datos, las autoridades de control y el procedimiento sancionador, y por último, los derechos del interesado, que sin duda alguna, bueno, pues vienen a suponer desde la perspectiva de las personas físicas y de los sujetos que invocan el derecho a la protección de datos, pues sin duda alguna la piedra angular, ¿no? Pues los derechos del interesado concretan ese genérico derecho fundamental a la protección de datos. La idea que tenemos es que se ofrezca este curso en abril de 2020. Estamos a expensas de que la Universidad de Sevilla, a través de su rectorado, apruebe el curso. En principio, bueno, no dejan de ser más que trámites ordinarios y a priori pues no existirá ningún tipo de problema al respecto. Y, bueno, en la medida en que son 40 horas y serían 10 horas cada semana, es decir, 4 semanas, un mes, 10 horas por semana, pues la idea que tenemos es de ofrecer clases durante 2 horas de lunes a viernes, ¿de acuerdo? Esto, en cualquier caso, podríamos ajustarlo. Si ustedes me dicen, pues no, por el perfil de nuestros alumnos, preferiríamos que fueran 2 días, 5 horas cada día. Bueno, pues en principio se podría ajustar y se trata de que nos pongamos de acuerdo de cara a lo que supondría un horario más atractivo de cara al perfil del alumno que ustedes tengan. Y otra cuestión importante que también quiero destacar es que en la medida en que los profesores que estamos implicados en la impartición de este curso monográfico también somos los que conformamos la comisión académica de nuestro curso de expertos, estas asignaturas concretas van a ser también reconocidas para aquellos alumnos que quieran profundizar e ir más allá y quisieran cursar nuestro curso de experto en delegado de protección de datos, que además está certificado según el esquema de certificación de delegado de protección de datos de la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, que si hay alumnos que les parece una materia muy atractiva y quieren ir más allá de lo que vean en ese curso monográfico, podrán cursarlo y se les va a convalidar todas y cada una de estas asignaturas, porque cada uno de esos bloques coincide con asignaturas concretas de nuestro curso de experto. En principio, siempre seguimos sesiones de tipo magistral teóricas, donde explicamos la materia, pero siempre pues empleamos, y más en esta materia, la metodología del caso, es decir, empleamos supuestos extraídos de la práctica doctrinal, jurisprudencial y técnica que nos ofrecen pues las resoluciones jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo Español, resoluciones de las distintas autoridades de control, particularmente la Agencia Española de Protección de Datos, y bueno, pues empleamos esos supuestos extraídos de la práctica para aplicar la teoría que transmitimos a nuestros alumnos. Por lo que respecta a la evaluación, haremos tipo test y es lo que solemos hacer también en nuestro curso de experto y funciona muy bien. Y bueno, ese nivel de exigencia al alumno hace que
al final del curso el alumno aprende. La única forma de que se llegue a un aprendizaje completo no es teniendo no solo una buena clase, sino también un buen sistema de evaluación. Entonces hacemos exámenes tipo test por cada uno de estos bloques temáticos. Y en principio, bueno, pues todos los profesores que vamos a impartir los distintos módulos somos todos profesores que venimos desarrollando una especialización en protección de datos desde hace años. Somos todos doctores en Derecho, profesores de la Universidad de Sevilla con carácter permanente. En mi caso, soy el profesor Juan Pablo Muga Fernández, María de los Ángeles Fernández Escaliusi, yo soy profesor doctor de Derecho Civil, la profesora Fernández Escaliusi es profesora doctora de Derecho Administrativo, el profesor Espejo Loro de Tejada es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla y la profesora Montoya Martín, catedrática de Derecho Administrativo también de nuestra facultad. Como les digo, todos ellos participan en nuestro curso de experto y vienen desarrollando e investigando en este ámbito desde hace años. Muchas gracias. ¿Qué viene? Ya escucharon por parte de Juan Pablo cuál fue la propuesta y nosotros lo vimos. Nosotros ya teníamos una experiencia trabajando con la ciudad de Sevilla en un convenio de colaboración con la UNAM a través de la FES Acatlán. Firmamos un convenio institucional general y estamos trabajando en un proyecto académico que ya la parte de México, en la FES Acatlán, a mí me tocó desarrollar como coordinador académico el programa o el tema de datos personales desde la perspectiva de México. Obviamente, logrando armonizar con el tema de España y de Europa particularmente. Y ese programa fue un éxito en su primera modalidad. Lo logramos dar, pero nos tuvimos que ajustar a los estándares y metodología que maneja la UNAM. Como saben, pues al ser la Universidad Nacional, pues trae una serie de requisitos y de filtros que hay que pasar. Pero afortunadamente el diseño del programa lo tuvo conocimiento la Universidad de Sevilla a través del doctor Juan Pablo, cumplía con las expectativas, tanto así que un proyecto futuro que se tiene con la Universidad de Sevilla es que el cursar los dos programas académicos y posteriormente con un proyecto de investigación nos permita avalar un máster en materia de protección de datos personales. O sea, lo que vimos de esa experiencia es que habíamos logrado fusionar dos programas académicos desde la perspectiva de México. ¿Cuál fue el problema que hemos tenido con la Universidad de Sevilla? Exactamente, primero, pues sus estándares como les decíamos, de filtros es muy difícil pasarlos. Se nos vino el tema de la caída de los escudos de privacidad, la entrada en vigor del TEMEC, y veíamos ahí que tendríamos que transitar rápidamente a una formación de especialistas, tanto en el ámbito de asesoría jurídica, los mismos órganos garantes tendrían que tener esos especialistas, pero además había un mercado que estaban haciendo y que era el mercado de las empresas, que nadie les está diciendo cómo tienen que transitar a este tema de economía digital y cómo el convenio 108 y el flujo transfronterizo nos abre una oportunidad para México que estamos dejando pasar y que no sé si se vuelva a presentar. En ese contexto surgió esta propuesta y decíamos, bueno, ¿por qué no buscar no ser solamente con la UNAM, sino busquemos universidades en los estados y sobre todo, la verdad, aquellas que traigan la necesidad o la posibilidad de entrar a este mercado, como lo hemos visto ahorita a través de lo que planteó Juan Pablo, no es la perspectiva que trae Europa, y también nosotros como país formamos parte de estas autoridades a nivel internacional y lo que hoy se mandata es la perspectiva de protección como derecho humano. Eso obviamente queda fuera de un enfoque comercial. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Y aquí viene la propuesta. El mismo programa logramos, a partir de la propuesta que hacía Juan Pablo, incorporarlo en 60 horas, de modo tal que pudiéramos dar la parte de México en 60 horas, fusionando, estamos hablando básicamente de 11 módulos, que es lo que tenemos en la FES Acatlán, y logramos fusionarlo precisamente en el mismo esquema como nos lo plantea Juan Pablo, que se den 40, nosotros los vamos a dar en 6 módulos, 6 módulos, distribuidos de modo tal que completemos las 60 horas. ¿Qué es lo que yo ofrecí y lo planteamos con el maestro Luis Torres la vez pasada? Bueno, pues ese programa, ustedes lo asuman como un programa académico suyo, porque afortunadamente los módulos permiten incorporar al menos en un tercio de ellos profesores enfocados en materia jurídica, en materia de derechos humanos, que es la parte doctrinaria que ustedes podrían estar asumiendo que puedan incorporarse
y que lo puedan interiorizar. La parte que sí es importante, que solamente podemos darla la gente del Sistema Nacional de Transferencias Personales, es precisamente este expertise. Y hay también otra razón. Entonces, ¿quiénes participarían como profesores ya en la parte de medios de control, medidas de seguridad, principios, los que aplican actualmente en México y que son necesarios? Bueno, pues son las partes que daría su servidor, personal que tengo dentro de mi ponencia, la comisionada Reina, ya también por las certificaciones que trae, y ahí es donde viene la posibilidad, si así lo decide cualquier órgano garante, que participe alguien del instituto. ¿Por qué me interesa alguien del instituto? Y aquí viene la otra propuesta. Porque, como comentaba hace rato el doctor Juan Pablo Murga, su servidor, fui de la primera generación, y bueno, Sevilla es una de la universidad que está certificada por una de las 6 certificadoras. Pero aparte, la posibilidad que he venido de estarme preparando desde hace 2 años con el modelo y con la normatividad europea, me permitió obtener 2 certificaciones adicionales por parte de otras 2 certificadoras de las 6 que avaló España para el proceso de certificación. Eso, junto con lo que he elaborado en México, ¿qué es lo que ofrecemos con esto? Bueno, pues que sería un programa que, si ustedes lo deciden así, pueden interiorizar el proceso de certificación para que el programa salga certificado desde su misma universidad, con lo cual avalen una certificación a los alumnos que estén cursando de esa manera. La otra es que yo, precisamente, en estas certificaciones que tengo, extienda la certificación al programa académico, ¿sí? De modo tal que se pueda avalar independientemente del diploma que da por las 40 horas que cursen con la Universidad de Sevilla, las 60 que se cursen interiorizadas en la universidad ustedes. Pero el cuarto ofrecimiento, y es aquí que donde viene creo que el atractivo, no solamente para muchos alumnos enfocados al derecho, para especialistas en protección de datos de los órganos garantes, creo que es para las empresas, para muchas empresas en México, es que se emita una certificación como oficial de datos personales o especialista en tratamiento de datos personales, que permita entender las oportunidades que tenemos del flujo transfronterizo, recuperar este comercio digital que suspendió Europa con Estados Unidos por la sentencia del 16 de julio y la caída de los escudos de privacidad, donde estamos hablando de que 5,200 empresas suspendieron relaciones comerciales con Europa porque así se lo mandató el Tribunal Europeo. Y nadie está tomando ese flujo transfronterizo. Entonces, lo que hemos dicho, hay empresas en México que al igual, empresas del México, y que aprovechando también el esquema del TEMEC, podemos hacer el esquema de la maquiladora de exportación, cuando en el 94 logramos que muchas fases productivas de empresas en Estados Unidos se vinieran a México. ¿Por qué? Porque México firmó el convenio 108 y su protocolo adicional, y México, junto con Uruguay y Argentina, es considerado puerto seguro. Esto quiere decir que lo que no tiene Estados Unidos se lo podemos ofrecer en México. Eso lo tienen que saber empresas, y tienen que apoyarse de gente que sepa y que les certifique y que los asesore en este proceso. Entonces, esa es la oportunidad que vemos en el mercado. Rápidamente, si quieren, para que ustedes vean, para complementar lo que ya planteó Juan Pablo, ¿cuál es el programa que les estoy ofreciendo y que cada uno de ustedes sin ningún problema se puede interiorizar dentro de sus universidades? Si me permiten rápidamente, nada más voy a presentar la primera parte. Aquí simplemente hago una cuestión del enfoque como derecho humano, y como eso, pues precisamente en la semana pasada yo estuve hablando de la vulneración que se dio a través de los registros públicos del registro vehicular, que es los famosos montachoques. O sea, no hay nadie que les diga a estas instituciones o a los particulares o a empresas por qué están vulnerando y qué se puede hacer. Y la verdad, solamente en México seguimos viendo esto como algo normal, ¿no? En Europa hay acciones reales de multas. Las grandes transnacionales y desarrolladoras están preocupadas porque las multas no paran, pero también voltean y dicen, bueno, díganos entonces, ¿de dónde tomamos los especialistas? Alguien que nos asesore. El objetivo, desde que se formó esto, y esta es la razón por la que se formó el programa académico, siempre fue crear una certificación. El proceso de certificación, tengo que reconocerlo, atenderlo como la visión como lo maneja Europa.
con una visión de trazabilidad del dato, de tratamiento del dato y que verdaderamente se haga valer como derecho humano. El doctor Juan Pablo, entre los que está la doctora María de los Ángeles, que van a ser parte de este comité de certificación. ¿Qué es lo que les decía? Participan especialistas tanto internacionales como mexicanos, pero también participan, y esta es la intención, participan instancias públicas, universidades e instancias de gobierno estatal o federal. Estamos hablando de que va a ser un comité formado por 11 integrantes, 5 especialistas internacionales, 6 especialistas mexicanos, de diferentes representantes de las diferentes instituciones. La idea es traer la perspectiva verdaderamente que nos dé una consolidación en esta certificación y que sea un modelo a seguir. ¿Qué es lo que buscamos? Y miren, los mismos contenidos son lo que tiene la FES Zacatlán. Lo único que hicimos fue estrecharlo y hacerlo porque aquel programa era un programa de 120 horas. Solamente el caso de México, hoy lo tuvimos que estrechar sin quitar, obviamente, lo sustancial del módulo a 60 horas. Estamos hablando del tema del derecho fundamental desde la perspectiva y como nos lo mandata nuestra Constitución, como lo mandatan las constituciones estatales, el esquema iberoamericano, la protección de los datos personales ya en el contexto nacional e internacional, que nos va a servir mucho para vincularnos dónde tomamos el modelo, ¿sí? La ventaja de esto es que, por ejemplo, su servidor tuvo la oportunidad de estar en el Congreso de la Unión y conocer de primera fuente cómo fue el proceso legislativo, precisamente de dictaminación, de dónde tomamos la primera propuesta y las grandes diferencias con respecto al Reglamento General Europeo, que hoy nos están generando una serie de retos en nuestro país, por ejemplo, en materia de derechos de personas fallecidas, en materia de derechos digitales, en materia de derecho al olvido, que no hemos logrado consolidar aspectos tan fundamentales en el contexto digital que tiene hoy México. Particularmente, y es aquí donde ya, si ustedes se empiezan a dar cuenta, hay ciertos módulos que ya nos empiezan a hablar de una especialización que no necesariamente tenemos que trabajarla alguien del sistema. Ahí podemos trabajar con alguien o dar este módulo de manera conjunta con alguno de los profesores que estén dentro de su claustro de docentes. ¿Por qué razón? Porque es necesario precisamente conocer, sí, la perspectiva interpretativa y también lo que los comisionados dentro de nuestra labor diaria que tenemos de estar dictaminando, de estar resolviendo una serie o este derecho a través de un medio de impugnación que hace un particular porque un sujeto obligado le negó, o también dentro de los particulares o la Ley Federal de Protección Personales que tiene por parte del INAI. Afortunadamente son esquemas que no somos ajenos y que estamos en el trabajo diario. Ese es nuestro trabajo como comisionados, garantizar este derecho, hacer esta ponderación, hacer esta evaluación, este test de proporcionalidad, ya sea para una reserva o en este caso para el tema de confidencialidad o prueba de interés público. Esto es muy importante. Miren, la verdad, sí se trata en el contexto de España, de Europa, particularmente lo comentaba hace rato Juan Pablo, pero miren, en el caso, por ejemplo, de México, nosotros tenemos el derecho a la portabilidad en el ámbito del sector público, cosa que no se aborda en el Reglamento General Europeo, porque el Reglamento General Europeo plantea que la portabilidad solamente aplica en el sector privado. Nosotros lo tenemos en la Ley General que aplica para el sector público. Cosas como esas tenemos que entenderlo y tenemos que expresarlo y que nos permite dentro de este módulo en particular decir, por ejemplo, en México cómo lo estamos haciendo, particularmente cómo lo estamos haciendo, por ejemplo, en el Estado de México a través de una plataforma propia que se llama Sarcoen. Entiendo que también el caso de Michoacán ya está desarrollando su propia plataforma para poder hacer portabilidad, ¿sí?, en el sector público. Esto también es muy importante, el tema de las verificaciones, auditorías en materia de protección de datos personales. Estamos, de verdad, y ahorita hasta por el tema de la pandemia, estamos hablando de transferencias nacionales, pero también abre la posibilidad, decía, por esta caída de los escudos de privacidad, de hablar de transferencias internacionales. Y creo que aquí vienen muchas cosas que va a servir. Los medios de impugnación. No solamente tenemos la cuestión como órganos de control, que es la competencia que se le da al INAI y a los 32 órganos garantes estatales. Además, la verdad, la idea es, y esa es la bondad del nuevo programa, es ver también lo que en materia del TEMEC
estas instancias de resolución de controversia internacional serán necesarias. Es exactamente aquí también donde se abre otra puerta de oportunidad, porque creo que muchas de estas universidades tienen especialistas que nos pueden apoyar y que nos pueden complementar, sobre todo para poder, especialistas en conflictos internacionales o relaciones internacionales, para aprovechar lo que dice el TEMEC. Recordemos que es una versión, pero en economía digital, de lo que fue el Tratado de Libre Comercio del 93. Entonces, del 94, perdón. Entonces, aquí también es necesario abordar estos dos aspectos, tanto en el ámbito de lo que dice la ley general como medios de impugnación, como también se da en el contexto del comercio internacional. Fundamental las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Estamos transitando, ya lo pudimos ver ahorita con España, el 5 de diciembre del 2018 sacó su ley orgánica de protección de datos personales y garantías de derechos digitales, un capítulo 10, donde estamos hablando de 17 derechos digitales. Sin embargo, hace 20 días vimos que pusieron a consulta la Carta de los Derechos Digitales, donde ya no hablan solamente de 17 derechos digitales, hablan de 25 derechos digitales. Y México, lo hemos dicho desde tiempo atrás, cómo entrar a desconexión laboral en el ámbito del Internet, cómo hablar de derecho al olvido, cómo aterrizar una ley Olimpia. No hemos generado ni, primero, para todos los estados, este derecho al Internet y las tecnologías de la información. El Estado de México apenas el mes pasado homologó o armonizó con lo que dice el artículo 16 por la reforma del 2013, donde se reconoce el derecho al Internet y a las tecnologías de la información. No tenemos una carta de derechos digitales. El tema que hemos visto con el doctor Juan Pablo Murga, hablar de testamento digital o de herencia digital, cuando ya es una realidad por esa sentencia de julio del 2018 en el tribunal alemán, que le ganan unos padres de familia a Facebook. O sea, cosas como esas no las hemos atendido y volvemos a esta parte. Es un ámbito de oportunidad para muchos jóvenes que a lo mejor quieran ser asesores dentro del Congreso de la Unión, dentro del Poder Legislativo, o como les digo, dentro también de los órganos o instituciones públicas. Esto es fundamental, nos lo han pedido. La resolución que emitió en 2018 las autoridades de protección de datos personales de 82 países en Bruselas, en Bélgica, y que se consolidó en Albania en 2019, determinó, y es una resolución que firmaron estos 82 países, 142 autoridades de control de protección de datos personales, donde se dijo que no más violación a los datos personales, no se iba a permitir otro escándalo como Cambridge Analytica. Lo que han dicho este documental de Netflix del dilema de las redes sociales, que pareciese que nos dicen, estamos destinados a que la inteligencia artificial nos va a dominar, ¿no? Hoy los países y como autoridades dicen, no. Y si esto no se interioriza, que en cualquier desarrollo tecnológico la ética y el respeto a la dignidad humana no aplica, bueno, pues entonces estaremos en la posibilidad de desaparecer a estos competidores. Ese es el gran problema que tienen ellos. Dicen, ¿cómo jugamos o cómo entramos en este contexto de mercado respetando lo que nos quieren poner? Entonces, esto de verdad a mí me sorprende que no encuentren una solución. Claro que hay solución, recordemos, tenemos que regresar a los principios de eticidad que planteaba Hegel. Ahí está la clave, tenemos que hacer sociedad civil a partir de un nuevo concepto que estamos proponiendo. ¿Cuál? Eticidad en el tratamiento de los datos personales. Hagamos de esta marca, así como hay empresas socialmente responsables, hagamos que haya instituciones, que haya instancias, estas grandes desarrolladoras con eticidad en el tratamiento de los datos personales. Démosles una marca, una forma de hacer diferente, inteligencia artificial. Y claro que está. Por eso también volvemos, y son espacios de oportunidad para trabajar con algunos profesores en materia de este enfoque ético, este enfoque de derechos humanos, y donde podemos trabajar gente del sistema y profesores de su planta de docentes. Un tema que es novedoso, y digo, cuando lo planteamos, nos lo pidió también la ciudad de Sevilla cuando traíamos este convenio, nos faltan derechos digitales. Encontramos ahí que era el punto donde tendríamos que llegar, porque la Carta de los Principios del Internet y Derechos Humanos de la ONU del 2012 fue muy claro y fue muy mandatario, ¿sí? Se tienen que desarrollar esta Carta de los Derechos Digitales,
no es gratuito lo que está haciendo España, lo que está haciendo Alemania, lo que debe de hacer México. El panóptico, la cuarta revolución industrial, la estamos viviendo a plenitud. Se adelantó 40 años. Hoy el contexto es el tratamiento de los datos personales y verdaderamente tenemos retos fundamentales en el mundo digital y el panóptico digital está vigente. Pero tenemos afortunadamente todos esos instrumentos internacionales, todas estas declaraciones y todos estos mandatos que nos permiten actuar en un marco de derecho y creo que capacitando a todo este personal la oportunidad de hacer las cosas de manera correcta. Algo que es importante, y esto, la verdad, va a ser un punto que nos va a permitir trabajar también, por ejemplo, para estos temas, tomamos casos muy importantes y para eso también vamos a apoyarnos de los profesores de Sevilla, para que nos compartan casos que ha resuelto la Agencia de Protección de Datos Personales, el Tribunal Europeo, que son referencias y que a la postre van a ser algo que también estamos tomando nosotros en México y que estaríamos en posibilidad de estarlos implementando. Entonces, viene y cierra esta etapa de caso de México con estudios de caso, donde no solamente participan mexicanos, sino también participan profesores de Sevilla. Y sería esta parte lo que estaría por el lado de México, que estarían ustedes interiorizando. Ya lo que viene más adelante es precisamente lo que ya les comentó el doctor Juan Pablo Mora. Claro, yo he lanzado mi idea desde el programa de Sevilla y, bueno, la idea es sumar esfuerzos, es decir, un programa conjunto, y yo lo que les he presentado es exclusivamente el programa de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, y esas 40 horas se complementarían con las 60 que ofrece Javier y que se implementarían en sus universidades. Y simplemente por comentaba Javier pues todas las trabas burocráticas que supone una universidad nacional. Yo las padezco igualmente en la Universidad de Sevilla. La Universidad de Sevilla es la universidad pública más grande que hay en todo el sur de España. La Facultad de Derecho en números es la cuarta más grande de toda España. Es un monstruo burocrático. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, tiene ventajas porque es una institución prestigiosa y me siento muy orgulloso de formar parte de ella, pero tiene inconvenientes, sobre todo cuando hay que ofertar programas académicos y sobre todo de cara a los convenios de colaboración. Mi experiencia me dicta, precisamente por esta referencia que ha hecho Javier al convenio de colaboración con Acatlán. Fíjense, simplemente porque se hagan una idea, el convenio con Acatlán se firma hace 2 años, es posible su firma después de casi un año de trámites para que el rector hiciera un hueco en su agenda, porque ya existía un convenio general suscrito entre la Universidad de Sevilla y la Universidad Autónoma de México, y eso es lo que posibilitó, como les digo, la firma con Acatlán. La firma con Acatlán no dejaba de ser un nuevo convenio, digamos, de tipo general, y aún a fecha de hoy ese programa conjunto todavía no existe. ¿Esto qué demuestra? Pues que todo lo que suponga, vamos a tratar de hacer una titulación conjunta a través de un convenio de colaboración, eso, por mi experiencia, está abocado al fracaso, porque son múltiples las trabas burocráticas y al final de lo que se trata es de ser pragmáticos y prácticos y de ofrecer algo que yo creo que cuando se trata de una universidad, como es su caso, que cuenta con un marco mucho más atractivo desde el punto de vista de los profesionales a los que se ofrece y mucho más flexible también, por no ser una universidad, ya le digo, que sea un auténtico monstruo burocrático como pueda ser la nuestra, pues la idea sería, y es lo que yo le comenté a Javier, y ya tenemos una experiencia previa con la Universidad de El Salvador, que es una universidad privada del norte de Brasil, de las más importantes. Lo que hemos aplicado con ella, que yo creo que sería un esquema a seguir, es el siguiente. La Universidad de Sevilla expide su titulación, su diploma, curso de formación permanente, Introducción al Derecho Europeo de Protección de Datos. El alumno tiene ese diploma que expide la Universidad de Sevilla. Conjuntamente, ustedes expedirían una certificación, un diploma, como universidad que son, respecto del curso mexicano. Es decir, que el alumno ya ahí tiene 2 diplomas para cada una de esas cosas que ha hecho. Y después ustedes a nivel interno sí cuentan con esa flexibilidad que venga a darle un soporte, un reconocimiento a todos aquellos alumnos que cuenten con ambas titulaciones. Es decir, que internamente, por ejemplo, la Universidad de El Salvador, ¿qué les da? Les expide un tercer diploma diciendo que este alumno es un experto en Derecho Comparado en Protección de Datos. Y eso sí lo pueden hacer ellos. Si yo eso lo quisiera hacer a la inversa, podríamos estar aquí 10 años, ha cambiado la normativa de protección de datos y todavía estamos viendo si el rector le ha dado por firmar
el convenio concreto de específico correspondiente. Por lo tanto, yo creo que es mucho más pragmático hacerlo de esa forma. Nosotros ofrecemos un curso que lógicamente está coordinado en la medida en que tanto yo como Javier, pues todos estos contenidos los hemos definido para que en su conjunto los alumnos pues no tengan temas reiterativos ni temas que vengan a ser lo mismo, no. Es un auténtico complemento. Lo que Javier ha planteado ahora desde un punto de vista de la programación se complementa perfectamente con lo que nosotros ofrecemos. De hecho, hay muchos temas que nosotros no damos precisamente porque los da Javier a través de su diploma. Y es que habría ya un cuarto reconocimiento, que es ese certificado que tiene en su poder y que ha creado Javier a través de los distintos comisionados, que es ese certificado en delegado de protección de datos. Con lo cual, desde el punto de vista del alumno, es algo súper atractivo. Yo, con un mismo esfuerzo, obtengo una certificación como especialista en protección de datos, obtengo un diploma de formación continua por la Universidad de Sevilla, obtengo el diploma correspondiente por haber cursado el título conforme al derecho mexicano y, en su caso, un reconocimiento por el hecho de tener ambas titulaciones, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea. No sé si con esto aclaro un poco las dudas iniciales que se hubieran podido suscitar, porque, como les digo, mi objetivo era plantearles el título de la Universidad de Sevilla, pero ni mucho menos inmiscuirme en lo que supone también la titulación por parte de ustedes conforme al derecho mexicano. Aquí es verdad que los sábados y los domingos jamás se imparte clase. Yo no tendría inconveniente como uno de los docentes encargados de los módulos en impartir clase un sábado, ni mucho menos, y bueno, sería cuestión de comentarlo al Centro de Formación Permanente. Y como les decía, nuestra idea de dar 2 horas por día era por no concentrar tantísimo la docencia en 2 días de 5 horas, pero como les decía, nosotros estamos abiertos a ajustarnos a las necesidades de todos y bueno, pues si mayoritariamente se entiende que es mucho más atractivo concentrarlo en 2 tardes y contando con viernes y sábado, siempre que el sábado nos lo permitiera la Universidad de Sevilla, pues por mi parte no habría inconveniente en hacerlo. Y de cara a la fijación de cuál es la hora de inicio, bueno, si son al final 5 horas, claro, evidentemente siendo 5 horas ahí, aquí somos bastante, sobre todo en el sur, comemos muy tarde, cenamos tarde, pero claro, todo con ciertas limitaciones, entonces, bueno, quizá a lo mejor podríamos empezar a las 5 de la tarde y terminar a las 10 de la noche. Más allá de eso, quizá sería ciertamente inviable también por nuestra parte y pensando en el conjunto de docentes. Pero como le digo, son detalles que podemos concretar y abiertos a hacerlo para que, en definitiva, resulte lo más atractivo posible para el perfil de alumno que ustedes mejor que nadie pues conocen. En mi caso, como les dije, la propuesta es, se les entrega a ustedes el programa y básicamente se interioriza y ustedes manejan ahí su esquema de cobros y su esquema de los programas como lo vienen trabajando. La ventaja de esto es que va a ser particularmente para cada universidad cómo lo manejan dentro de su mercado, como vienen trabajando los programas de diplomado. Estamos hablando de un grupo de 60 personas y que culminaron todos. Entonces, o sea, ¿qué identificamos? Es un mercado y estamos hablando solamente de servidores públicos. Siéntanse en confianza, les digo, no hay ningún problema. Y con toda la confianza les digo, siéntanse en la libertad de que es algo que tienen que hacer suyo, así lo tienen que ofertar.